días y buenas tardes y buenos días a todos y a todas, según la franja horaria desde la que nos acompañen. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos su presencia en este primer Congreso Internacional de Derecho Internacional CONEDIN 2026. Tenemos el placer de recibir en esta entrevista al profesor Dr. Antonio Muñoz Auñón. Es doctor en Derecho Internacional Público por la Universidad Carlos III de Madrid, profesor investigador en la Universidad de Jaén y participa activamente como profesor visitante en diversas universidades de América Latina, Europa y particularmente en Chile, México y Francia. Es autor de numerosos artículos científicos y de 2 monografías centradas en el análisis jurídico de los derechos humanos desde una perspectiva internacional. Paralelamente, ha fundado la red de expertos en protección de los derechos de las personas en contextos de aprehensión y privación de libertad, orientada al análisis comparado y a la generación de propuestas normativas en materia de privación de libertad desde una perspectiva de derechos humanos. Su experiencia práctica como abogado y asesor especializado en derechos humanos e inmigración le ha permitido articular un perfil que combina la investigación académica con el compromiso activo en la defensa y promoción de los derechos fundamentales. Bienvenido, Antonio, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Aquí estoy a vuestra disposición. Es todo un placer, Antonio. Yo sé que tienes un gran interés por el derecho penal, juntándolo a los derechos humanos, y me parece muy interesante el tema que vamos a abordar. A través del título de su ponencia, me deja pensar que aún queda un camino largo para proscribir la pena capital en el mundo. En este sentido, ¿a qué se refiere al declarar que el derecho internacional aún tiene un espacio para alcanzar este fin? Bien, bueno, el derecho internacional tiene una perspectiva humanista hoy día y las sociedades han ido evolucionando y asimismo las colectividades humanas. Hoy día la abolición de la pena de muerte pues realmente supone un principio imperativo de derecho internacional. Primero porque el derecho internacional ha ido ampliando sus funciones, sus componentes y además a través de sus estructuras, nuevas estructuras, comités, han ido desarrollando normas de protección para hacer más humana la vida en la comunidad internacional. Por ejemplo, encontramos normas como la prohibición de la esclavitud, la prohibición del genocidio, la prohibición del apartheid, la prohibición de la tortura. Todos ellos son testimonios del progreso moral de la humanidad y encarnan los más altos estándares jurídicos y éticos del derecho internacional. La historia nos enseña que algunos de los mayores avances de la humanidad suelen provenir del rechazo de sus prácticas más oscuras. Entendemos que la pena capital es una práctica que va en retroceso y que realmente es una pena atávica, contraria a la dignidad humana, contraria a los derechos humanos, y el derecho internacional ha ido encontrando esa piedra angular en los derechos humanos para considerar que la cuestión de las penas de los estados no es solamente una cuestión de soberanía estatal y protegida por el principio de no injerencia en los asuntos internos, sino que la pena capital hoy día se reconoce como algo incompatible con los más altos estándares de derechos humanos y del derecho internacional. La pena de muerte es un vestigio de la historia oscura de la humanidad, que es muy similar a la esclavitud y al apartheid. En algún momento en la historia se contempló que la esclavitud y el apartheid no eran temas de los que el derecho internacional se tendría que ocupar. Esto ocurrió con la esclavitud hasta finales del siglo XIX y con el apartheid hasta finales del siglo XX. Pero hoy día todos consideramos en la comunidad internacional que ambos son contrarios al derecho internacional. El derecho internacional se ha ido encontrando la pena de muerte y la lucha contra la pena de muerte ha ido encontrando un espacio en la redacción de los textos internacionales fundamentales de derechos humanos. Por un lado, se intentó
acotar mucho su utilización para evitar que fuese un instrumento de venganza. Entonces, lo que se ha hecho ha sido limitarla mucho, se ha vinculado mucho a la dignidad humana y evidentemente, hoy día se considera que la mayoría de los textos internacionales limita en muchos casos limita la pena capital y la somete simplemente a controles donde se garantice que la misma va a ser realizada de forma subsidiaria para los crímenes más graves. Este es el gran límite, para los crímenes más graves, y siempre atendiendo a un juicio donde se garanticen los más altos estándares de derecho procesal. Bueno, de hecho, todos los textos de derechos humanos consagran el derecho a la vida como una generalidad y la pena de muerte como una excepción a estos instrumentos. Vale. Entonces, Antonio, debo entender que la abolición de la pena capital puede alcanzarse en Estados Unidos, y si esto fuera así, ¿tendría efecto sobre otros países abolicionistas? Bien, evidentemente si vemos el marco en el que la pena de muerte se aplica en la actualidad, cada vez vemos que es más infrecuente, cada vez vemos que hay menos número de países y por lo tanto queda un camino por recorrer, pero realmente hoy día solamente encontramos 15 países retencionistas que retienen la pena capital, que la aplican la pena capital. Hay muchos estados que están en una posición intermedia, que se encuentran en una situación o bien de moratoria, porque como se ha demostrado, la moratoria es un ejemplo interesante para alcanzar la abolición completa, porque la moratoria permite hacer estudios y vemos que en esos estudios la criminalidad no sube, no se altera si se aplica la pena capital, y vemos además que el coste de la aplicación de la pena capital es un coste económico muy elevado. Por lo tanto, queda camino todavía por recorrer, vamos en una buena progresión, y el hecho de Estados Unidos es muy clarificador, porque Estados Unidos es la única, exceptuando Japón, Estados Unidos es la única democracia liberal que aplica la pena capital. Y no es realmente Estados Unidos como tal, porque la aplicación federal de la pena capital en Estados Unidos es muy residual. De hecho, incluso en la presidencia de Donald Trump se ha ejecutado de forma muy aislada esta pena a través del estatuto federal, y en Estados Unidos lo que son pequeñas islas retencionistas dentro del gran conglomerado que es el país. Encontramos algunos estados como Texas, Luisiana, Mississippi. Estos estados aplican la pena capital, pero no en la generalidad de sus municipios, sino en algunos municipios muy concretos. Entendemos que si Estados Unidos logra, primero ya hemos logrado conseguir algo, que Estados Unidos cumpla con los estándares de derechos humanos, que Estados Unidos cumpla con los principios básicos del sistema procesal penal para evitar los falsos positivos. Por lo tanto, cada vez son más excepcionales los casos en que hay una condena, y además muchas veces estas condenas a pena capital se conmutan por condenas de prisión a perpetuidad. No es una solución magnífica, pero evidentemente garantizamos la vida del condenado. Estados Unidos, como ejemplo y dentro de su ideología de un país regido por el destino manifiesto, el hecho de que Estados Unidos reduzca o que llegase en su momento a eliminar la pena capital sería muy importante, porque dejaría sin argumentos a muchos otros países que consideran que ¿por qué no aplicar la pena de muerte si Estados Unidos, que es un modelo de sociedad, un modelo de desarrollo, la sigue aplicando? Esto me recuerda a aquellos países del Caribe, antiguas colonias, tanto inglesas como francesas, que decían que ellos mantenían la pena capital simplemente porque la metrópolis, ya sea Francia a través de la guillotina o el Reino Unido a través de la horca, la habían mantenido durante
cientos de años y que ellos pues seguían los principios morales y los principios de creación de un Estado según los parámetros de la metrópolis. Esto hoy día es inaceptable. Vemos que incluso muchos de estos países, estas colonias, han ido reduciendo o han eliminado, en el Caribe, por ejemplo, es prácticamente un lugar libre de pena de muerte, y la idea de que Estados Unidos pueda abolir la pena capital o al menos llegar a una moratoria, nos situaría en una situación muy benéfica para el movimiento, porque todo el hemisferio norte, entendamos el hemisferio norte desde todo el continente europeo, la Europa asiática, Canadá y Estados Unidos, quedaría protegido y amparado frente a la pena capital, creándose una zona libre de pena capital en el mundo, que sería un espejo para que otros países pudieran seguir. Quedaría la excepción de Japón, pero después le explicaré, si tenemos tiempo, por qué hay movimientos y situaciones ideológicas, culturales o religiosas que suponen también un obstáculo a la abolición de la pena capital. Yo creo que de esta forma le he respondido a esta pregunta que me ha hecho. Vale, muchas gracias, Antonio. Entonces, la práctica corrobora que el derecho internacional ha logrado impulsar una ola abolicionista, pero ¿no es esto contradictorio con el pilar nuclear del mismo que prohíbe la injerencia en los asuntos internos? Es una muy buena pregunta y yo le puedo responder de la siguiente manera. El derecho internacional, a través de estos pronunciamientos, de las expresiones de sus órganos, de sus interpretaciones, a través de los tribunales internacionales, de ninguna manera utiliza fines de coerción. Es decir, el Consejo de Seguridad no tiene una potestad en este terreno de la pena de muerte, pero vemos que, por ejemplo, a través de interpretaciones del Convenio de Viena sobre relaciones consulares o protección diplomática, hemos visto cómo el denunciar la ausencia de un cónsul de la nacionalidad del detenido o el hecho de que no se le comunique al detenido extranjero un traductor o que se le haga un interrogatorio en una lengua que pueda comprender a través de una asistencia consular, esto supone una infracción del convenio y además supone, pues evidentemente, una protección frente a aquellos detenidos que pueden ser condenados a pena capital, porque una parte del proceso se inaplica y tenemos que entender que tenemos que volver al punto de partida inicial. Por lo tanto, de esa manera conseguimos retrotraer en el tiempo y, sobre todo, garantizar mayor tiempo y, sobre todo, un tiempo para reflexionar sobre la adecuación o no de la aplicación de la pena de muerte violando convenios internacionales. Eso por un lado. Por otro lado, además, el derecho internacional del que nosotros disponemos en este sentido no es un derecho internacional de coerción, es un derecho internacional de persuasión. Tenemos numerosos instrumentos, uno de ellos muy importante, no tan reciente, pero hoy día sí estamos viendo su efectividad práctica, es el examen periódico universal. Este examen periódico universal somete a los estados, a todos los estados, a unos exámenes de riesgo, a unos exámenes de comportamiento. Y en aquellos exámenes, a los países abolicionistas, no solamente se les hace preguntas sobre si aplican o no la pena de muerte, sino si la pena de muerte está dentro de un procedimiento estandarizado, dentro de un procedimiento con arreglo a los sistemas protecciales, a las garantías jurisdiccionales, y vemos que muchos de estos procedimientos fallan en lo que es la garantía del debido proceso. El debido proceso, pues evidentemente va a tener una gran repercusión cuando estamos hablando de situaciones de pena capital. Otros elementos a través de los que hacemos la disuasión de aquellos países abolicionistas es a través de, periódicamente, se realiza una votación en la Asamblea General de Naciones Unidas para la adopción de una resolución carente de efectos vinculantes, pero con un gran peso simbólico y un gran peso disuasorio, por el sentido de que cada vez son más países los que cambian de posición. Primero van pasando de retencionistas a moratoria,
o de retencionistas a abolicionistas de facto, y finalmente pasan a ser abolicionistas de iure, y una vez en esta situación lo que hacen es votar a favor de la resolución. Desde la primera resolución de Naciones Unidas, pues vemos que el número es un número creciente y que cada vez más se aísla a los estados retencionistas. Otro elemento que el derecho internacional puede conseguir es no ingiriendo en los asuntos internos, es simplemente limitando la asistencia de instrumentos que sirven para aplicar la pena capital. Me puedo referir desde los instrumentos que violentamente ejecutan a las personas, desde la soga, desde la cuerda, desde la silla eléctrica, hasta elementos también como pueden ser los medicamentos que son elementos anestesiantes importantes en los cócteles de inyección letal. El derecho internacional simplemente entiende que desde el país productor, que es una zona libre de pena capital, no puede coadyuvar en participar en asesinatos judiciales realizados por estados, ya sean de forma lícita o en situaciones mucho más dramáticas a través de asesinatos extrajudiciales. Pero en cualquier caso, el derecho internacional no es un elemento aquí que sea de presión, sino que es un elemento de formación. De hecho, a través de organismos regionales también se crean asociaciones con parlamentarios locales, en el caso de Marruecos, en el caso donde siempre el debate de la pena capital, hay países donde todavía es un debate muy duro, un debate duro en el sentido de que las posiciones son muy enfrentadas. Bueno, lo que se hace a través del derecho internacional, a través de organizaciones internacionales, a través de ONGs que son muy importantes, me refiero a Amnistía Internacional, a Death Penalty Watch, a la organización la World Coalition, la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, es financiar propuestas, proyectos donde se dé una información. Porque realmente muchos de los estados retencionistas lo que hacen es que no divulgan la información de que la pena capital como tal no es un instrumento realmente útil para luchar contra la criminalidad y que muchas veces se utiliza con motivaciones espurias. Espero haber respondido a su pregunta. Vale, muchas gracias, Antonio. Y si salimos del derecho internacional para verlo desde la óptica del derecho europeo, ¿se puede llevar a cabo acciones que favorezcan la abolición de la pena capital? De hecho, sí. La Unión Europea tiene su paradigma es el siguiente. La pena de muerte es una violación contra los valores en los que se sustenta la misma Unión Europea. Estos valores no son ya religiosos, son unos valores culturales. Estos valores culturales, después de mucho tiempo, y aunque en los países miembros de la Unión Europea es verdad que ciertamente el Reino Unido abolió la pena de muerte en los años 50, Francia abolió la pena de muerte no mucho tiempo atrás, y realmente la cuestión de la pena de muerte en los países individuales ha sido algo que no es de una vieja tradición, pero el requisito para ser miembro en la Unión Europea es abolir la pena de muerte. El requisito para ser miembro del Consejo de Europa es abolir la pena de muerte. Y de hecho, la Unión Europea además de forma activa ha venido apoyando a países y a organizaciones y a grupos humanos para abolir la pena de muerte. Y lo ha hecho a través de, primero, por un lado, la política exterior, su política exterior, donde establece en numerosas declaraciones posiciones comunes de marchas, acciones comunes y que la pena de muerte es contraria a los valores europeos. Por lo tanto, para ser miembro de la Unión Europea hay que abolir, hay que tener un compromiso con la democracia con un sistema de protección activa de derechos humanos, a través de su política de comercio. En algún momento anterior me refería a que la Unión Europea, con su política comercial común, puede establecer medidas de embargo, medidas de prohibición de venta, medidas de
configuración de instrumentos, de mecanismos comerciales, de bienes comerciales como ilícitos, por lo tanto no se pueden comerciar. Su comercio representa una violación al derecho de la Unión Europea e incluso al derecho penal de los Estados miembros, y también a través de la política del desarrollo. Es decir, hay países que la política comercial de la Unión Europea es un bloque económico muy importante, con redes que se extienden por todo el mundo. No es una situación de soborno, simplemente es un intento de forma activa, facilitar que las sociedades lleguen al punto de convencimiento de que la pena capital no es necesaria. Y hay algunos países que firman convenios internacionales, protocolos internacionales, donde se comprometen a abolir la pena capital, pero no saben cómo hacerlo entender o no tienen los mecanismos para llevar a cabo esta prohibición o alcanzar esta moratoria. La Unión Europea lo que hace es, a través de la política de cooperación al desarrollo, es facilitar un dinero, facilitar una capacitación tanto a parlamentarios como a centros carcelarios, a sistemas judiciales, para hacer entender el discurso abolicionista. De hecho, además, la Unión Europea cuenta con un instrumento que financia muchas de las peticiones de estos miembros de la sociedad civil en países retencionistas, que van a promover la divulgación de los beneficios de una política criminal humanista donde la pena capital no ocupe lugar. Por supuesto, tenemos el impulso de las moratorias, la invitación a agentes de países retencionistas, ya sean grupos minoritarios o incluso países donde el gobierno el apoyo mayoritario lo tiene, pero piensa que si inicia un procedimiento para alcanzar una moratoria o la disminución de las penas capitales, va a perder apoyo social. Por lo tanto, tanto para grupos minoritarios como para grupos mayoritarios, la Unión Europea dispone de financiación para apoyar a estos gobiernos, a estos grupos políticos. Y también otro elemento importante es el de la condicionalidad. La Unión Europea firma acuerdos internacionales de comercio, pero con una cláusula, la cláusula del mantenimiento de los derechos humanos. Y el hecho de que la Unión Europea sea una zona libre de pena de muerte, pues hace que los países que firman acuerdos comerciales, pues de alguna manera se vean incomodados por seguir aplicando la pena capital cuando tienen un acuerdo de condicionalidad. Es verdad que en esos acuerdos de condicionalidad no se declara expresamente que la pena de muerte cancelaría el acuerdo, pero evidentemente la situación de las personas en la pena de muerte, en el corredor de la muerte, muchas veces son situaciones similares a violaciones de los derechos humanos. La situación de las cárceles, aglomeración, largo tiempo en el corredor de la muerte. Bueno, pues todo esto entraría dentro de las posibles acciones que son reales, que son acciones que está realizando la Unión Europea desde el año 2000 en adelante. Bueno, desde mi punto de vista, Antonio, aún así tiene una herramienta bastante selectiva, porque la Unión Europea tiene dos pesos, dos medidas. Cuando se trata de un socio preferente, no actúa para nada. Y tenemos el caso del genocidio en Palestina, que la Unión Europea para nada ha actuado para frenarlo, desgraciadamente. Sí, evidentemente lo que ocurre, claro, hay situaciones que ya son tan sistemáticas que ya estaríamos hablando ya de situaciones de genocidio, situaciones igual que ocurre con Estados Unidos con los asesinatos extrajudiciales, utilizando embarcaciones civiles, aeronaves civiles para bombardear a personas que están transitando por el Golfo de México, posiblemente traficando con droga, pero que no se hace una detención, una investigación y un enjuiciamiento y una condena. Simplemente se dispara con perfidia, se acaba con estas vidas
y nunca se pregunta por las consecuencias. Evidentemente, cuando hablamos de... por eso hay que diferenciar un poco la labor de la Unión Europea y de la ONU a la hora de reducir el número de penas capitales. Ha sido la historia de un éxito relativo. Ya sabemos que el derecho internacional no es omnipotente, pero evidentemente sí vemos que ha habido una reducción. De hecho, me gustaría posteriormente dar unas cifras sobre esta reducción. Y en el caso de Israel y genocidio, es que ahí ya no estamos hablando de pena de muerte, ahí estamos hablando de violaciones del derecho internacional humanitario, ahí estamos hablando de una guerra asimétrica absolutamente, y estamos hablando de violaciones que dentro de nuestro ámbito de la conferencia, pues no podemos responderlas porque va mucho más allá de lo que es como una gripe y una pandemia. Desgraciadamente la situación en Palestina va mucho más allá de lo que yo pueda responder en esta entrevista. Sí, totalmente. Era solamente para subrayar la importancia de la Unión Europea. Entonces, hasta el momento, debo entender que la pena capital está delimitada pues, en varias regiones del mundo, ¿no? Pero aún así, según lo que tengo entendido, queda aún lejos de alcanzar esta meta de abolicionista. Bueno, sí y no. Sí y no. A ver, primero hemos conseguido disminuir el número de estados que son ejecutores activos de la pena capital. También hemos reducido la discrecionalidad de la pena capital. Por ejemplo, el país con más ejecuciones del mundo es la República Popular China. En la República Popular China, a pesar de numerosas peticiones, a pesar de hay que recordar que la República Popular China ostenta el de un asiento en el Consejo de Seguridad, tiene su asiento permanente y evidentemente puede bloquear muchas de las acciones que puede intentar la organización, y que evidentemente el músculo financiero de la Unión Europea pues retrocede ante los intereses económicos con China. Pero sí hemos logrado con China algo. Dentro de las cifras que eran de secreto de Estado, las cifras eran absolutamente secretas, donde los procedimientos penales, el tribunal de apelación era el tribunal de apelación de la provincia. Hemos logrado ha logrado China, porque China realmente, como tal, en su posición exterior, mantiene que la pena capital no es un plato de buen gusto para el país, que lo tiene que seguir aplicando, que va a reducir el número de condenas, que va a aumentar el número las garantías de los procesos, que va a crear un órgano superior dentro de lo que es la capital para casar, donde se puedan recurrir las condenas a muerte, y va a hacer un procedimiento penal mucho más humano. Hemos pasado de un país como China, donde las ejecuciones se retransmitían en directo, en público, o había programas de televisión que examinaban el procedimiento de una forma completamente sensacionalista, a que el procedimiento sea mucho más limitado, más acotado. Se ha limitado mucho el número de ejecuciones. No tenemos las cifras exactas, pero siempre hay un velo de información que dice que de las decenas de miles al año hemos pasado a una decena. Es decir, se ha disminuido en dos tercios las ejecuciones. Otro país que también ejecuta y desgraciadamente cuando hay movimientos sociales pues se utiliza la pena capital. Esto también es otro de los problemas que hemos venido viendo desde el punto de vista del derecho internacional, que hay movimientos políticos que utilizan la pena de muerte bien para calmar a la sociedad o bien para arrinconar a los movimientos disidentes. Un país es Irán, Arabia Saudí, Irak, Estados Unidos
desde 2018. Es verdad que en algunos condados de Estados Unidos se sigue ejecutando y desde el año 2018 pues tenemos aproximadamente 30 ejecuciones. Y, bueno, pero en cualquier caso, de las oficiales y comunicadas, pues ya, como comenté anteriormente, tenemos un instrumento de derechos humanos, que es el examen periódico universal, donde los estados se someten a un examen, un control, y donde tienen que divulgar la información en relación al respeto a los derechos humanos. Irán, Arabia Saudita e Irak, pues representan el 90% de las ejecuciones mundiales comunicadas públicamente. Desgraciadamente, un país como Israel, que tradicionalmente era un país abolicionista de iure, abolicionista de facto, porque solamente había aplicado en su historia, desde la creación del Estado de Israel, estamos hablando de la época moderna, había ejecutado a Adolf Eichmann en 1962 y solamente tenía en sus códigos penales la pena de muerte para el delito de genocidio. Yo sé que para hoy día esto supone una cosa muy paradójica, porque para muchos ciudadanos Israel está cometiendo actos de genocidio. Bueno, pero Israel solamente había aplicado la pena de muerte para Adolf Eichmann, que fue uno de los responsables de la solución final, y desde el año 1962 nunca había aplicado esa pena capital. Y desgraciadamente la Knesset, el Parlamento israelita, ha aprobado una ley donde la pena capital se va a utilizar con más. Y ya no estamos hablando de los asesinatos extrajudiciales, porque los asesinatos extrajudiciales, ahí no hay ningún tipo de excepción. Son una violación del derecho internacional. La pena capital está semi permitida, pero siempre muy restringida, y con la idea de que acabemos en la prohibición absoluta. Pero es curioso que un país como Israel haya pasado a esta situación de retencionista, al menos por ley. La situación de Asia-Pacífico, bueno, la situación de Asia-Pacífico ha ido mejorando. El problema de Asia-Pacífico principalmente es la aplicación de la pena capital para traficantes de drogas, algo que desde Naciones Unidas se viene repitiendo, que no es uno de los delitos de sangre, que podrían entenderse, estarían bajo la excepción de la posible aplicación, bajo muchas garantías, de la pena capital, pero el tráfico de drogas siempre ha sido en Asia-Pacífico una situación muy complicada, y de hecho además mucho de este tráfico de drogas ha venido impulsado por Occidente, bien en el siglo XIX o bien a través del turismo, ya sea turismo sexual o turismo de drogas de finales del siglo XX. Y por lo demás, África ha ido mejorando. En África cada vez hay menos países. Podemos decir que además en África tenemos la Corte Interafricana de Derechos Humanos, que tiene una pequeña estructura dentro de la Corte que se dedica al estudio de la pena capital, y ha ido disminuyendo a través de la cooperación y a través de los tribunales constitucionales en su cooperación con la Corte africana, entendiendo que la pena capital es una pena que es inhumana. Bueno, me ha llamado la atención lo de mencionar la instauración de la pena en Israel, de la pena capital, pero esta sería únicamente contra los detenidos palestinos, aunque en la práctica, que es algo normal y corriente, es ejecutar una persona desarmada en público y no solamente torturarlo delante de las cámaras. Pero bueno, es un tema, como has dicho, si vamos a entrar dentro, necesitamos un congreso nada más para ir. Vale. Entonces, ¿cuál es el papel de la religión en el tema? Porque siempre a veces se justifica por la religión. Sí, bueno, tenemos las religiones monoteicas y después tenemos las religiones que no son las mainstreaming, pero que pueden ocupar a muchos millones y muchos creyentes en el mundo. Fuera del Islam, del judaísmo y del catolicismo, tenemos muchas otras religiones, y realmente las religiones monoteístas son las que más han
favorecido la pena capital a través de interpretaciones, ya sea los textos coránicos o la propia Biblia, la Torá. Ha sido la historia de las religiones monoteísticas en esa zona del crisol de la humanidad europea occidental, de lo que es la cuenca del Mediterráneo. La pena capital ha sido lo más normal, lo más razonable, lo más normal en la historia. El ojo por ojo, la retribución, pero también ha habido, dentro de esas mismas religiones monoteicas, también ha habido algunos pronunciamientos con arreglo a la santidad de la vida. De hecho, en el Corán encontramos la famosa el perdón del ofendido, en los crímenes de sangre. En la religión católica también tenemos hoy día el catolicismo, en el catecismo, en la religión, en los cánones, desde muy recientemente se entiende que la pena capital no debe de ser aplicada por la religión cristiana católica. La misma Iglesia Ortodoxa rusa, tenemos que decir que Rusia es uno de los países que desde el año 1996, salvando la situación de guerra, incluso una situación de guerra entre Rusia y Ucrania, puede haber muchos asesinatos, puede haber muchas violaciones de derechos humanitarios, puede haber muchos crímenes de guerra, pero no estamos viendo procesos penales por pena de muerte en tiempos de guerra, que eso siempre ha sido otra excepción de los textos internacionales que permitían la pena de muerte para aquellos traidores, para el cobarde, para el desertor, y esto era muy típico en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, las farolas de Alemania se llenaban de cadáveres a través de una justicia popular por aquellos que desertaban ante el enemigo. Esto parece que no está ocurriendo. Hoy día tenemos muchos medios de comunicación, tenemos también los bulos y podríamos estar viendo ejecuciones de pena de muerte en Rusia o en Ucrania, y no se está viendo. Se está viendo otras violaciones, la aplicación de drones, de guerra del siglo XXI, pero no la pena de muerte como tal, de lo que estábamos acostumbrados en tiempos de guerra. Y eso tiene que ver también por esa humanización de la religión, alejándose del castigo último. Y esto es algo interesante. Y después tenemos muchos movimientos ecumenamentales, que son más híbridos entre de religiones y que intentan que a través de sus grupos sociales, a través de las ONGs, pues tengan apoyen a aquellos condenados a la pena de muerte y que incluso apoyen a las víctimas de los condenados a pena de muerte para alcanzar un proceso de justicia redistributiva, una justicia transicional y que en el fondo se encuentre un lugar de perdón. Porque recordemos que la pena de muerte, desde la Ilustración hasta el día de hoy, no es una pena de la Iglesia. La Iglesia tenía sus penas, el Corán tiene sus penas, la división de países, hay países donde hay una división entre la religión y el Estado, hay otros que no, pero en cualquier caso lo normal es que la pena capital sea una pena de Estado, no una pena de religión, no una pena donde el factor religioso tenga relevancia. Pero lo que sí se hace es intervenir en toda la parte del proceso para buscar un perdón, para buscar una redención. Y esto es lo que hacen muchos organismos religiosos. De hecho, en Estados Unidos es muy normal, a través de movimientos religiosos, que se hagan visitas o se hagan vigilias, tanto por parte de las víctimas como de los condenados y finalmente ejecutados. Bueno, Antonio, que no quiero abusar más de tu tiempo y de tu paciencia. Muchas gracias por tu excelente aportación y espero poder continuar con el tema en otro evento. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a ti, muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias a la Universidad de Jaén. Gracias.
Muchas gracias. Del mismo modo, muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo y les animamos a continuar con nosotros y a no perderse la siguiente entrevista que tenga lugar a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, Flavia.